101 is a slang term for the most basic knowledge in some subject. 101, like our podcast. This is Venezuela 101. El día de hoy, luego de una pausa en la publicación de nuestros episodios, traemos a la mesa un tema que tiene especial relevancia en el área de derechos humanos en Venezuela: la investigación de la situación de Venezuela en la Corte Penal Internacional. En febrero de 2018, la fiscal de la Corte Penal Internacional, para ese momento Fatou Bensouda, anunció la apertura de un examen preliminar sobre la situación en Venezuela. Posteriormente, en septiembre de ese año, 6 estados miembros de la CPI pidieron que la fiscalía investigara posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, siendo esta la primera vez que un grupo de países solicitaba conjuntamente a la fiscalía que investigara presuntos delitos cometidos en el territorio de otro estado miembro de la Corte Penal Internacional. 2 años después de eso, en el 2020, la Fiscalía concluyó que hay una base razonable para creer que crímenes de lesa humanidad se han venido cometiendo en Venezuela, particularmente en el contexto de detención y en el contexto de represión a las protestas, al menos desde abril del año 2017. En noviembre del 2021, el actual fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que la etapa del examen preliminar concluyó con la decisión de abrir investigaciones sobre la situación en Venezuela. Y en abril del 2022, la Fiscalía notificó a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares que recibió una comunicación de Venezuela en la que se solicitaba a la Corte Penal Internacional abstenerse de realizar investigaciones debido a las acciones emprendidas por las autoridades nacionales con respecto a los presuntos hechos punibles contra los derechos humanos. Luego de un año, en noviembre de 2022, el fiscal presentó una solicitud ante la Sala pidiendo autorización para reanudar la investigación en Venezuela 1. Y ese mismo mes, la Sala emitió una orden en la que invitaba a las víctimas y a sus representantes, así como al Estado venezolano, a presentar sus opiniones y observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía. Para ahondar un poco más sobre este tema, en este episodio estaremos conversando con Génesis Dávila. Génesis es abogada y defensora de derechos humanos, fundadora y presidenta de la organización no gubernamental Defiende Venezuela, y como parte de su experiencia figura una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y una exitosa participación en el GCL Program de la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown. Bienvenida, Génesis. Muchísimas gracias, Miguel y Melanio, por invitarme a este programa y especialmente gracias por querer hablar de esta situación tan relevante, de la situación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y la relación de Venezuela con la Corte Penal Internacional. Gracias, Génesis, por acompañarnos hoy. Cuando hacíamos la introducción al tema, Miguel inició explicando que en 2018 la fiscal anunció la apertura de un examen preliminar sobre la situación venezolana, ¿cierto? A mí me gustaría iniciar justamente allí. ¿Qué motiva a la Corte a abrir un examen preliminar? ¿Cómo es el funcionamiento interno para tomar una decisión como esta? Aquí tenemos 2 preguntas muy importantes. En cuanto a la motivación de la Corte, la misma viene dada principalmente por su competencia para investigar y juzgar los crímenes más graves y de mayor trascendencia para la comunidad internacional, por lo que la Corte Penal Internacional actuará en aquellas situaciones en las que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes. Ahora bien, ¿cuáles son esos crímenes? Bueno, el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. En el caso de Venezuela, el examen preliminar se enfocó en crímenes de lesa humanidad, a partir del patrón sistemático y generalizado de ataques del Estado venezolano en contra de su población civil. Ahora, sobre el funcionamiento interno, es importante entender que el examen preliminar puede iniciarse de 3 maneras. La primera, por investigación de oficio por parte de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La segunda, por remisión de los Estados parte del Estatuto de Roma. Y la tercera, por remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, concretamente, en el caso de Venezuela 1, concurrieron 2 de estas vías de inicio, tanto la de la investigación de oficio por parte de la Fiscalía como la remisión por un grupo de estados parte del Estatuto de Roma, a saber, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Paraguay.
Ahora, tengo entendido que un examen preliminar consta de diferentes fases. De hecho, desde el momento en el que se anunció el examen hasta el momento en el que se llegó a la conclusión de que si hay motivos razonables para abrir una investigación, al menos en el caso de Venezuela, pasaron 2 años. Así que quisiéramos saber un poco en qué consiste este examen, es decir, cuáles son las etapas y exactamente qué es lo que se evalúa durante este proceso. El examen preliminar es esa prerrogativa que está dada a la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para conocer de todas aquellas situaciones en las que pudiera estarse cometiendo un crimen de la competencia de la Corte, como los que ya mencioné: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. De modo que la Fiscalía es la responsable de determinar si existe fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto entonces corresponda con la competencia de la Corte. Esto es lo que se conoce como exámenes preliminares en la Corte Penal Internacional. Ahora bien, el 8 de febrero de 2018, la Fiscalía informó que, luego de un cuidadoso examen de una serie de comunicaciones e informes, había decidido abrir un examen preliminar sobre la situación de Venezuela al menos desde abril de 2017. En este sentido, el examen preliminar sobre la situación de Venezuela 1 se enfocó en analizar crímenes presuntamente cometidos en el marco de las manifestaciones y la inestabilidad política conexa en Venezuela, teniendo como punto de partida el mes de abril del año 2017. Cabe destacar que ni en el Estatuto de Roma ni en los otros instrumentos normativos de la Corte Penal Internacional existe un plazo establecido para la duración de un examen preliminar, por lo que ello va a depender a los hechos, a las circunstancias, a la situación en general. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en estos años? La Corte fue avanzando en el estudio del examen preliminar sobre la situación de Venezuela 1 en sus varias fases. Estas fases son 4, según el documento de política general sobre exámenes preliminares de la Fiscalía. La fase 1 consiste en una evaluación inicial de toda la información recibida por la Fiscalía. Estas comunicaciones pueden provenir de fuentes públicas, de organizaciones no gubernamentales, de informes de Naciones Unidas, de información del Estado, de cualquier fuente. Ahora, la fase 2 se enfoca en determinar si una situación dada cumple con las condiciones previas para el ejercicio de la competencia de conformidad con el artículo 12 del Estatuto de Roma. La fase 3 evalúa la admisibilidad de los potenciales casos en términos de la complementariedad y de la gravedad de acuerdo al artículo 17. Y finalmente, en la fase 4, la oficina de la Fiscalía examina el interés de la justicia, para lo cual elabora un informe correspondiente al párrafo 1 del artículo 53 del Estatuto de Roma. Con respecto a la situación de Venezuela, ya estas fases se cumplieron absolutamente todas, por lo que en noviembre de 2021 el fiscal Karim Khan anunció su conclusión del examen preliminar sobre la situación de Venezuela 1 y su decisión fue ir a la fase de investigación. Señores, se inició la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Posterior al anuncio de formalizar la investigación, el régimen intentó que se desestimara o se aplazara la investigación, aunque su intento no rindió frutos. Una vez que el fiscal rechaza esta solicitud y se dirige a la sala de cuestiones preliminares para que le autorice a reanudar la investigación, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Para hacer el cuento largo corto, acá lo podemos resumir de la siguiente manera. El artículo 18 faculta a los estados partes, respecto a los cuales se está haciendo una investigación, de solicitar la suspensión de la misma, alegando que ellos, por su cuenta, están llevando adelante procesos de justicia para investigar y enjuiciar los hechos de los que se les acusa. Esto lo hizo el Estado venezolano. Sin embargo, como tú mencionaste, esto no ha rendido frutos. ¿Por qué razón? Porque la oficina de la Fiscalía ha solicitado a la Corte Penal Internacional que se reanude la investigación. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado venezolano no ha podido demostrar que ellos realmente están llevando adelante procesos de justicia genuinos en Venezuela.
Ahora vamos con la segunda parte de la pregunta. ¿Esto qué implica? ¿A dónde nos lleva? Bueno, esto nos lleva a una incidencia que se ha abierto en este momento en la Corte Penal Internacional, con la que la Sala de Cuestiones Preliminares ha decidido abrir un proceso de consulta para las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Este proceso de consulta consiste en entender cuál ha sido la relación de estas víctimas con el proceso de justicia en Venezuela. La Corte quiere saber si las víctimas creen que la investigación debería continuar o si se debería suspender de manera definitiva, para así entonces poder responder este dilema que existe entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en donde por una parte el Estado venezolano alega que en Venezuela hay procesos de justicia genuinos que se están llevando adelante en este momento y que por lo tanto no se requiere de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional, y la posición de la Corte Penal Internacional en donde se alega que no es así, que Venezuela no ha podido comprobar que existe un proceso de justicia genuino y que por lo tanto la Fiscalía debe investigar estos hechos. Génesis, de cara a dar incluso más contexto, a mí me gustaría que nos comentaras qué otros casos han sido similares a los de Venezuela, o si por el contrario nuestro caso es un caso atípico y no hay casos que se le comparen. Comentábamos, por ejemplo, que es la primera vez que un grupo de países miembros, de Estados miembros de la CPI, solicita que otro Estado miembro sea investigado por crímenes de lesa humanidad. Pero ¿qué diferencias o qué similitudes podemos encontrar en la historia con el caso venezolano y otras investigaciones de la Corte Penal? Bueno, normalmente las remisiones se habían dado por los propios estados parte respecto a las situaciones dentro de su propio territorio, pues se trataba de estados en los que existía un reconocimiento de sus propias incapacidades para conducir investigaciones, o de estados en donde se habían llevado adelante transiciones a nivel político y habían optado por referir el asunto a la oficina de la Fiscalía. Sin embargo, la situación de Venezuela fue completamente diferente, pues en septiembre de 2018, 6 estados, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Paraguay, remitieron la situación de Venezuela a la Corte Penal Internacional. Ahora, esto también ha ocurrido, pero más recientemente con la situación de Ucrania, con la remisión de 38 estados. Además, también podemos identificar otra similitud, pero con la situación de Filipinas. En la situación de Filipinas también se abrió una incidencia para consultar a las víctimas sobre la continuación de la investigación. Es decir, se abrió una incidencia como la que actualmente está abierta para Venezuela. Un proceso de consulta para conocer si las víctimas deseaban que continuara la investigación o si querían que la investigación se suspendiera. Ahora, en casos como el de Venezuela y casos como los que has mencionado, ¿cuáles son los márgenes reales de acción de la Corte? ¿Cuáles son no solo sus licencias, sino también sus limitaciones en términos judiciales? Dado el evento de que la Corte autorice la continuación de la investigación, esta deberá desarrollarse. La investigación determinará si pueden seleccionarse o no casos concretos y cuáles serían tales casos. Es importante tener en cuenta que la investigación está apenas en sus inicios y que su éxito también depende en gran medida de la cooperación del Estado. En el escenario de que la Corte, de que la oficina de la Fiscalía logre obtener evidencia suficiente para seleccionar uno o varios casos, es posible que se solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional alguna orden de comparecencia o de arresto. Sin embargo, hay que recordar que la Corte depende totalmente de la cooperación de los Estados parte para poder implementar cualquier medida de coerción. Este siempre ha sido el gran reto de la Corte, la cooperación para llevar a cabo procedimientos en contra de los responsables. A estos límites se suma el principio de complementariedad, que sigue siendo aplicable a lo largo de toda la investigación. Por lo tanto, es previsible que el Estado siga intentando generar condiciones para poder evadir la jurisdicción de la Corte y reservar entonces la investigación a su propio sistema de justicia.
Ya para finalizar, y escuchando todo lo que nos has comentado y has compartido el día de hoy, a mí me gustaría cerrar preguntándote qué pueden esperar los venezolanos de este proceso, qué pueden esperar las víctimas y también qué pueden continuar haciendo las víctimas, sus representantes, la sociedad civil, los activistas, los políticos, qué podemos seguir haciendo para ayudar a nutrir este expediente y sobre todo seguir avanzando en el camino de la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en Venezuela. Bueno, ¿qué es lo que pueden esperar las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil, los estados, los organismos internacionales, todas aquellas personas que han invertido su tiempo, su esperanza y su energía en poder buscar justicia para Venezuela? Lo que podemos esperar es que este proceso siga avanzando. Hemos podido ver cómo este es un proceso vivo que ha avanzado desde que inició. Primero, no teníamos expectativas de un examen preliminar y ocurrió. Luego este examen fue avanzando fase por fase y finalmente llegamos a la investigación. La investigación se abre y el Estado solicita su suspensión, pero la Fiscalía no se da por vencida y solicita que se reanude esa investigación. Y ahora la Corte quiere escuchar a las víctimas para que las víctimas determinen si en verdad esta investigación debe suspenderse de manera definitiva o debe continuar. Así que acá el mensaje, yo diría que es un mensaje de esperanza, pero sobre todo de voluntad, de entender que es necesario que participemos y que sigamos impulsando este proceso. En este momento estamos en un hito histórico. La Corte Penal Internacional ha decidido escuchar directamente a las víctimas y serán las víctimas las que tengan la última palabra en este proceso. Si queremos ver algún día a los responsables de crímenes de lesa humanidad de Venezuela siendo juzgados en La Haya ante la Corte Penal Internacional, tenemos que entender que esto pasará si y solo si las víctimas participan en esta incidencia que cierra próximamente. Así que el mensaje es para que todos participen y para que esta participación sea una participación consciente que lleve a Venezuela a la justicia. Esta última respuesta es sumamente importante porque creo que es fundamental entender que este es un proceso extenso, con unos tiempos particulares, que no necesariamente avanza al mismo ritmo en el cual se profundiza la grave situación en el país, pero que, como lo decía Miguel, va a permitir que se realicen las investigaciones y se tomen las acciones necesarias en el marco de la justicia, la reparación y las garantías para las víctimas y los familiares. A mí me gustaría destacar también, y lo hemos conversado en episodios anteriores, que así como está en marcha la investigación de la Corte Penal Internacional, también existen otros mecanismos de investigación en paralelo, como el de la misión de determinación de los hechos, por ejemplo, o el trabajo que hace la Oficina del Alto Comisionado, que estuvo visitando Venezuela hace unas semanas atrás, y que al final es la suma de todos estos esfuerzos lo que permite combinar la presión internacional, la denuncia y la visibilización para de alguna manera poder llegar a la justicia y poder garantizar que los responsables de estos delitos paguen por sus acciones. Génesis, lo más probable es que volvamos a conversar contigo en la medida de que este proceso continúe avanzando. Pero aprovecho de una vez para darte las gracias por acompañarnos, porque para nosotros ha sido un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias a ti, Melanio, y por supuesto también a Miguel por la invitación a este programa. Muchas gracias por discutir este tema que es tan relevante en este momento para el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Génesis, por tu tiempo y por esta conversación. En un episodio especial vamos a estar abordando en detalle el formulario de la Corte Penal para las opiniones y observaciones de las víctimas, así que los invitamos a todos a escucharlo, a compartirlo y a difundir esta información. Esto ha sido un nuevo episodio de Venezuela 101. Muchas gracias a todos por escucharnos. This was a new episode of Venezuela 101. If you like this podcast, share it, spread the word with your colleagues, family, and friends. Follow us on our social media at Miguel_Pizarro, at Melaniobar, and don't forget to subscribe and leave us a comment. Please tune in again in 2 weeks with new guests on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor FM, and YouTube.